Contamos hoy día con profesionales de primer nivel de empresas como IBM y Boston Consulting Group. Tenemos a Eduardo Salinas, a Pablo Sandoval, también estará con nosotros Cristian Bobadilla, Javier Burgos y Rodrigo Seguel. Espero que podamos conversar, discutir de la inteligencia artificial, de su rol en estos tiempos. Y la verdad es que es interesante hablar de estos tiempos, porque la pregunta es si la inteligencia artificial con esto que está pasando tiene más o tiene menos oportunidades, si se iba a desplegar mejor sin COVID o con COVID. Y es una de las cosas que vamos a tratar de ir dilucidando durante la mañana. No, lo que yo les decía, que en general la curva de la naturaleza, que es una curva sigmoidal, que todos le llamamos la curva S, nos acompaña para todo, nos acompaña para el crecimiento de los organismos, ¿no es cierto? Cuando hay una primera etapa que es súper lenta de las bacterias en una placa Petri, y de repente explotan las bacterias y después las bacterias dejan de crecer. Lo mismo pasa para los que tienen jardín. Entonces cuando uno planta un jardín en su casa, pone plantas y no pasa nada porque las plantas no crecen, las raíces no rompen el suelo, no llegan al agua, el viento las bota, y de repente se empiezan a proteger unas a otras, la tierra se pone blanda y explota el crecimiento de las plantas y después se detiene. Y lo mismo pasa con el ciclo de la tecnología. Los mercados también funcionan con una curva S. Hay una primera etapa donde cuesta meter los productos, de repente explota, y de repente cuando ya el mercado se empieza a saturar, ya deja de crecer. Lo mismo pasa en la tecnología, en todo nos pasa con la curva S. Pero hay una curva que es esta curva de la, digamos, de la sociotecnoeconomía, donde hay una etapa de crecimiento que se produce muy violenta, producto de algún desarrollo tecnológico. Y en este caso es la digitalización. La digitalización permitió durante estas primeras etapas, ¿no es cierto?, nuevos desarrollos biotecnológicos, a partir, ¿no es cierto?, ya de ocupar los bancos de genes y las supercomputadoras y bases de datos enormes que permitieron hacer modificaciones genéticas, mutaciones. Por otro lado, la industria del transporte pudo desarrollar programas y modelos de negocio de bajo costo, ¿no es cierto? Se digitalizó el e-commerce, la gente podía comprar en línea, nos empezamos a mover, y resulta que una serie de variables, porque nunca es una sola, siempre es muy complejo, pero la digitalización tiene un rol muy grande en esto que está pasando, porque nos permitió llegar a un punto donde hay un elemento que lo detona, ¿no es cierto?, que es este virus, pero la crisis viene de por sí, porque siempre funciona o siempre se produce una crisis en los desarrollos sociotecnológicos. Entonces, en esta crisis, el sistema colapsa. Y el sistema colapsa y creemos que el sistema va a colapsar para siempre, pero realmente no colapsa para siempre. Porque aquí se produce un fenómeno que es que entran las regulaciones gubernamentales. Entonces, no sé, pues hay regulaciones de cómo se deben hacer las cosas de aquí para adelante. ¿Ya? Hoy día mismo nos apareció a todos la regulación de las mascarillas, uso obligatorio de mascarillas para salir a la calle. Entra la cultura, el distanciamiento social, ya la gente no quiere acercarse, vamos a dejar de darnos besos probablemente, vamos a tener cambios culturales importantes, pero también entra la tecnología a un rol muy importante a reparar este quiebre que se produce. Y no necesariamente para hacer un mundo totalmente distinto al mundo que veníamos viviendo. La verdad es que tendemos a pensar que el mundo de aquí va a ser absoluta y totalmente distinto. Yo creo que va a tener cambios sustantivos, pero no tengo claridad de que sea absoluta y totalmente distinto, porque para que sea absolutamente distinto, tiene que desarrollarse este proceso nuevamente. El desarrollo de estos procesos que se va a producir probablemente de aquí a unos pocos años más, con una siguiente oleada de tecnología, es el que nos va a llevar al mundo distinto. Por de pronto, tenemos que solucionar el problema que se nos está generando, y es ahí donde viene la necesidad de las empresas que existen hoy día, porque no podemos borrar las empresas del mapa. Las empresas que existen necesitan superar obstáculos hoy día. Tienen sus empleados, tienen su infraestructura, sus activos, tienen sus clientes, y no lo pueden volatilizar de un día para otro. Tendrán que reinventar muchas cosas, pero necesitan superar el obstáculo. Necesitan estirar los ciclos de vida de los que están, pagar activos,
amortizar. ¿Ya? Y aquí es donde entra el uso de las tecnologías a veces subutilizadas o marginales. Por ejemplo, hemos visto el despegue notable de la impresión 3D en estos días. Una tecnología que pensamos hace 4 o 5 años que iba a tomar vuelo, nunca tomó el vuelo que creíamos, pero probablemente a partir de aquí la impresión 3D va a jugar otro rol en la sociedad y en el desarrollo sociotecnológico. Y también el uso de tecnologías radicales que probablemente no estaban siendo del todo adoptadas o aceptadas. ¿Ya? Entonces, yo siento que aquí se nos produce una tremenda oportunidad porque reparar esto va a requerir cambios culturales, va a requerir cambios regulatorios y va a requerir cambios tecnológicos profundos. La tecnología va hacia adelante, la tecnología nunca va hacia atrás. La sociedad nos ha mostrado una vez más, una y otra vez, que no es con menos, sino que es con más tecnología que salimos adelante, acompañada de regulaciones y acompañada de más cultura. Quería contextualizar esto para que veamos en qué espacio hoy día tenemos la posibilidad de innovar y de colocar nuevos negocios o nuevos modelos de negocio en nuestras empresas. Probablemente no es en un mundo totalmente reconstruido, es un mundo que necesita repararse, pero sí, sin perder de vista que también tenemos que estar preparando la siguiente oleada tecnológica que nos va a llevar nuevamente a otra crisis, a otra burbuja. Ok, voy a dar con esto, entonces paso a Eduardo Salinas de IBM, y que quiero que nos cuente cómo se baja esto a la realidad chilena, a los procesos de negocio, y qué es lo que está pasando en Chile en estos momentos. Eduardo, bienvenido, buenos días. Eduardo, tienes que abrir tu micrófono. El micrófono, Eduardo. Ahí sí. Ahora sí. Ahora te tenemos con micrófono, sí. Perfecto. Entonces, ahora van a empezar a ver mi pantalla. Perfecto. Ok. Lo que les voy a pedir es que vayan siendo bien interactivos en los comentarios, como se llama en el chat, mientras como se llama, yo voy hablando. Yo voy leyendo todos sus comentarios, ¿ok? Vayan compartiendo sus impresiones, voy a ir haciendo preguntas, y la idea, como se llama, es que esas preguntas que voy tirando al aire, ustedes las vayan comentando, vayan dando sus pareceres, y yo voy recogiendo eso y lo voy integrando en la conversación. Bueno, primero agradecer a la Universidad de la Frontera y a Carlos en particular por la invitación. El desafío es hablar en 10 minutos de inteligencia artificial, así que decidí no hablar de inteligencia artificial, sino de ¿para qué es la inteligencia artificial? ¿Ok? Y como dije, bueno, si vamos a hablar tan poco tiempo, entonces decidí que conversáramos en realidad del secreto del éxito, ¿no? Todos queremos la receta para ser exitoso, y la primera pregunta que le tengo es si quieren la receta para ser exitosos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo espero que ustedes me den feedback y empiecen a aparecer los pop-ups con los mensajes, ¿no? Y acá empezaron a aparecer los mensajes de qué es lo que van a lograr con esta inversión de tiempo que van a hacer. ¿Qué es lo que tienen que lograr construir en este tiempo y con esta inversión para ser exitosos en el mundo de la tecnología actual en Chile el día de hoy? ¿Ok? Y acá voy a empezar a leer algunos, como se llama, de los comentarios que me están llegando, y me dicen cómo se llama. A ver, todos quieren la fórmula del éxito, perfecto. Tienen que construir conectividad. Ok, conectividad es una opción. ¿Qué otras cosas? Solamente una persona opina, la doña Cristina. Las mujeres siempre liderando en esta sociedad. ¿Quién más? Solo conectividad.
¿Cuál que estén estudiando ustedes para construir confianza? ¿Ok? Visión, muy bien. Nadie ha dicho, porque van a estudiar código, van a estudiar tecnología, conocimiento, ok. Déjenme decirle que el foco, hoy, mañana y siempre, tiene que estar centrado en las experiencias, ¿ok? ¿Y de quién creen ustedes que tienen que ser las experiencias que hay que construir? Yo les garantizo que si ustedes se enfocan en construir experiencias memorables, van a ser exitosos con la tecnología. Y a diferencia de lo que pasaba en el pasado, hoy día nos vamos a centrar no en la tecnología. Y por eso que elegí no hablar de inteligencia artificial. De eso van a tener muchos ratos para conversar durante el curso. Van a tener todas las herramientas, como digo yo, el maletín del gaffiter, para decidir cómo voy a construir una experiencia memorable. Y aquellos que enfrentan clientes, como lo yo hago todos los días en el mercado chileno, lo que tienen que hacer es ser capaz de hacerle ver a esos clientes las experiencias nuevas que van a construir para sus propios clientes. ¿Pero solamente es para el cliente? No, acá me dicen para el usuario, efectivamente. Nos vamos a enfocar en construir experiencias para dos tipos de personas, los clientes y los empleados. Las empresas que se preocupan de construir experiencias extraordinarias para sus clientes y sus empleados son las experiencias son las empresas que son exitosas comercialmente. Y de eso hay ejemplos increíbles. ¿Me siguen hasta acá? Vamos entonces, a poner un ejemplo. ¿Vale? Hablando de procesos de negocio, ¿no? Y cualquier cosa, por simple que sea el negocio de la esquina, una empresa de tecnología de último nivel, un call center, cualquier negocio tiene un proceso. Y ese proceso genera una experiencia y esa experiencia es mejorable por ustedes, mejorando la experiencia del empleado o del cliente directamente a través de la tecnología. Y eso es lo que les quiero mostrar con un muy simple ejemplo. Vamos a ver cómo la experiencia de tomarse un café puede ser transformado a través de la tecnología. Lo primero que vamos a hacer acá, al costado izquierdo de la slide, es entender, ¿ok? Que uno de los primeros pilares que nos entrega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a entender o va a leer las noticias locales y va a obtener toda la información del tiempo, de las redes sociales, y la va a combinar. Va a integrar con data de lealtad y va a poner todas estas actividades en contexto. Entonces, todo esto que va a ocurrir en un contexto. A los seres humanos nos gusta sentirnos especiales. Nos gusta que lo que nos llega a nosotros es para nosotros y está diseñado especialmente para nosotros. Lo segundo que va a pasar es que vamos a razonar y aprender. A través de un modelo predictivo, vamos a saber que si quiere esa clienta que estaba en la estadia anterior, le gusta el café helado double shot. Y no otro café, porque ese es el café que siempre compra o que mayoritariamente prefiere. Pero además vamos a saber que eso lo hace después de que ve un partido de fútbol en un día de calor. ¿Cómo sabemos el atributo del día de calor? Porque una de las data que tomó en el punto anterior es una data proveniente de Weather Company, que se integra al proceso a través de una API. Si no saben lo que es una API, ya lo van a aprender durante el proceso del curso. El tercer punto tiene que ver con entregar una oferta relevante en tiempo real. Todo lo que nosotros hacemos con inteligencia artificial se gatilla finalmente en una acción. Esa acción es la que hace vivir la experiencia del cliente. Entonces, todo lo que ocurrió detrás hace que a las 3 de la tarde de ese domingo, yo sí recibo una oferta con un café helado, double shot gratis para su amiga después del partido. Y eso le genera a ella una emoción. Esa emoción es la que genera una lealtad que hace que esa marca de café pueda cobrar 5 veces el precio del café de la cafetería al lado. ¿Me entienden? Eso es lo que vale la inversión en la tecnología. No es la tecnología. Y los profesionales de tecnología exitosos, independientes que trabajen en ventas, en desarrollo o en lo que trabajen, es lo que entienden esto y lo que son capaces de llevarlo a la realidad. Pero lo bueno es que en este proceso nadie está solo.
A mí me gusta decir que ni siquiera el llanero solitario andaba solo por la vida. ¿Se acuerdan que tenía un amigo, el llanero solitario? Y todos nosotros tenemos un superhéroe. A mí me encanta esta analogía. Y acá les pregunto quién es su superhéroe. A los que les gustan los superhéroes me dicen si les gusta, a los que no me dicen que no. Y si les gusta me dicen cuál. Porque si ustedes hablan con distintos tecnólogos, nerds o techies, como les quieran decir, que habemos varios en esta sala, les van a decir, no, a mí me gusta Superman, otros les van a decir que le gusta Batman, otros le van a decir que ¿cómo se llama? Que Aquaman es un ñoño. Y va a pasar lo mismo con las tecnologías, ¿no? Acá lo importante no es cada tecnología individual, acá lo importante no es la inteligencia artificial, no es el blockchain, no es cloud, es la combinación de todas ellas. Lo único importante es la experiencia. Y en función de esa experiencia es la conjunción de estos superpoderes los que van a permitir crearla. Por eso que acá lo importante es el equipo de tecnologías que vamos a usar para construir esa experiencia que hemos diseñado. Y en este contexto, IBM hace un tiempo atrás diseñó un framework y acuñó como marca registrada el concepto de Digital Transformation, que básicamente es la evolución de la transformación digital. Cuando partimos hablando hace muchos años atrás ya de digitalización, la gente pensaba que la digitalización no era otra cosa que tomar un papel y llevarlo a digital. Y durante la transformación digital, lo que observamos en Chile y en muchas partes del mundo fue que la gente empezaba a digitalizar las mismas cosas que hacía en el mundo real, en el mundo análogo. Y eso generaba experiencias del cliente un poco mejor, pero no generaba disrupciones y transformaciones importantes en la experiencia del cliente. Y de ahí que sale esta perspectiva distinta de cómo logramos una disrupción completa en el proceso, de tal forma de reinventar digitalmente la experiencia del cliente con foco en la experiencia del mismo. Y aquí sale ¿cómo se llama? Framework de transformación digital, que quise compartir con ustedes. Si ustedes se fijan, hay dos ejes, ¿no? En un eje está la experiencia del cliente, la transformación de la experiencia del cliente en el eje de abajo, que tiene que ver con cómo cambiamos la propuesta de valor, y en el eje de la izquierda, ¿no? En el eje de las I, está la transformación de las operaciones. Entonces, cuando ustedes vayan a tocar una pieza de código, cuando ustedes vayan a mirar un proceso, piensen en estos dos ejes. ¿Cómo esta propuesta de valor, cómo esto que estoy haciendo, está transformando las operaciones o la experiencia para generar valor al cliente de mi cliente, si estoy en un negocio B2B, o a mi cliente si estoy en un negocio B2C? Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes, y yo les aseguro que si ustedes son persistentes, aprovechan las oportunidades de aprendizaje que entrega el mundo digital de hoy. Una de las cosas que me encanta decir, y a quienes no han visto la película de Hidden Figures, Talentos Ocultos, se las recomiendo. El mundo de hoy igual a la cancha, es lo que digo yo. Igual a la cancha, ¿por qué? Porque todos tienen acceso igual a estas tecnologías. Hace 10, 15, 20, 30 años atrás, solamente cierta gente tenía acceso a tecnología de punta. Hoy no. Toda la gente que tiene acceso a Internet, y con esto le voy a dar paso primero a preguntas, después nos vamos al panel. Con esto le voy a dar paso a mi colega, a Pablo Sandoval. Todos tenemos acceso a través de la cloud a todas estas tecnologías. Entonces, aprovechenla para construir estas, ¿cómo se llama?, experiencias extraordinarias para los clientes. Y bueno, con eso cierro la conversación. Gracias. Pablo, ¿qué nos puedes agregar a esto desde el punto de vista de la tecnología? Perfecto, muchas gracias Carlos, gracias Eduardo. Bueno, me dejaron la vara bastante alta, donde Eduardo partió la charla diciendo que él iba a entregar las claves del éxito, y después dijo vamos a hablar de muchas cosas nerd y techie, y a mí me toca esa parte, la parte un poco más nerd, pero vamos a ver si podemos aportar algún grado de valor.
La idea de estos 10 minutos, principalmente, bueno, me presento, mi nombre es Pablo Sandoval, soy arquitecto de nube, específicamente en IBM, y la idea es partir un poco más de la base. Generalmente, y de hecho, Carlos mencionó muchas tecnologías que hoy en día están de punta, que hoy en día, por ejemplo, la impresora 3D es algo que estamos empezando a utilizar, que hace un tiempo eran los precios prohibitivos, hoy en día son mucho más asequibles y estamos viendo cómo nos ayuda en estos tiempos de coronavirus, pero todos estamos empezando a ver que, ok, me compro la impresora 3D, pero ¿qué hago? ¿De dónde saco el modelo? ¿De dónde saco la imagen? ¿Cómo rendereo algo para que efectivamente lo pueda utilizar? A mí me pasa lo mismo con nube. En general todos hablamos de cloud y todo el mundo dice, perfecto, yo me quiero ir a la nube. Fue una tecnología trendy en algún momento que todos querían tener, todos querían participar. Yo tengo algo en nube, perfecto. Hoy en día IBM apunta a tener una estrategia multinube, pero cuando yo voy a hablar con clientes, con gente en general, hago clases y mis alumnos dicen, ¿y qué es nube? Y dan distintas definiciones y para mí, como dijo Eduardo, que soy un nerd, es como si me hablaran a un meteorólogo de neblina, niebla, vaguada, camanchaca, etcétera, y que un meteorólogo entendería perfectamente la diferencia entre una y otra. Y nosotros a veces las confundimos. A mí me ocurre lo mismo cuando hablamos de nube. De que si me dicen, sí, es que yo tengo nube, pero explícame por favor, dame un doble clic en qué es lo que tú entiendes por nube en ese sentido. Entonces, si nos vamos a lo más básico, a lo más sencillo, la NIST es una normativa americana, un ente mundial que dice, que define qué es lo que es nube, qué es lo que tiene que cumplir algo para ser nube. Hay 5 principales características para esto: conectividad, acceso, etcétera, flexibilidad, pero se definen ahí abajo en un par de palabras. Primero, acceso compartido a redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones, servidores, etcétera. Por lo tanto, si nos vamos a lo básico, al resumen principal de esto, esta lámina es la que quizás más sentido puede tener. No hay una nube en específico, sino que es el computador de alguien más que está en la nube. O en alguna otra parte que yo lo accedo. Hoy en día podemos confundir muchas veces hosting, housing, data centers locales, internacionales, nube pública, nube privada. De hecho, específicamente en la región de Temuco hay muy buenos proveedores de hosting y de housing que son conocidos a nivel nacional. Y de hecho, cuando uno los recomienda, dice, pero está en Temuco. ¿Cuál es el problema de que esté en Temuco una solución si tú lo que estás haciendo es conectarte al otro computador? Si está en Santiago, Arica, Temuco o Osorno, da un poco exactamente lo mismo. Puede aparecer algún concepto de latencia si alguien ha trabajado mucho más en nube pública, pero no es tan necesario. Dentro de Chile tenemos muy buena conectividad. Entonces, para definir un poco qué es lo que es nube, vamos a definir 2 grandes áreas, de acuerdo a cómo la despliego y de acuerdo a cómo la consumo, ¿ya? Y no se preocupen, esto lo vamos a enganchar dentro de un par de láminas más antes de que sacan los 10 minutos con todo el curso. Primero vamos a hablar de cómo se despliega la nube y va a depender de si yo la consumo públicamente. Proveedores mundiales de nube pública, IBM por supuesto, Amazon, Azure, Google, Oracle, Alibaba aparece por ahí también, son los que se conocen a nivel mundial, que cumplen con lo que decía la NIST antes y con lo que son los 5 criterios principales: acceso, flexibilidad, pago por uso, etc. La nube privada es cuando yo tomo esto mismo y lo consumo en mi data center. De hecho, el concepto de nube viene hace 10, 15 años atrás, y de hecho cuando nosotros hablamos en IBM, nube eran cuando nosotros ya podíamos definir el mainframe, estos grandes computadores, que lo podíamos separar en distintos pedacitos y los damos como servicio. Entonces, incluso IBM habla de nube hace mucho más tiempo atrás. Pero yo podría tener en mi data center una cierta cantidad de servidores y hablar de nube, por supuesto que sí. Y eso se va a llamar, la única gran diferencia es que se va a llamar nube privada. No tiene mayor concepto. Podría pensar de que una solución como VMware, como Parallels, como Hyper-V, que son virtualizadores, me van a dar pedacitos de mi servidor a distintas áreas de mi empresa. Sí, perfecto. Eso ya es una nube de alguna forma. Si yo se los pudiese cargar, por ejemplo, en términos de costo, de alguna manera diferenciada a cada uno. Nube híbrida obviamente va a ser una mezcla de los dos. Y en el modelo de servicio, de cómo consumo esto, ahí empezamos a encontrar aún siglas un poco más extrañas que estoy seguro que ustedes ya las conocen,
IaaS, infraestructura como servicio, PaaS, plataforma como servicio, o SaaS, software como servicio. Y en general nosotros nos deberíamos en nube dividir, o estamos hablando de nube privada o pública, IaaS, PaaS o SaaS. Pero cuando empezamos a entender estos conceptos y decimos, ok, yo me dedico a trabajar con infraestructura pública en IBM, perfecto. Y después dicen, ya, pero ¿cómo me conecto? ¿Cómo la consumo? ¿De dónde se van a conectar mis usuarios? Y empezamos a ver que estas simplificaciones de solo dos modelos de consumo o de servicio y que se vienen tres, empezamos a ver que no viven por sí solos. Yo no tengo infraestructura como servicio. Yo no tengo solo plataforma como servicio. Estoy empezando a mezclar. Y de hecho, estudios de IBM determinan que cada cliente tiene por lo menos 5 nubes. Es decir, que consume 5 tipos de nubes distintas. Ah, pero es que yo no tengo nada en IBM Cloud, no tengo nada en Amazon, no tengo nada en Google. Perfecto. ¿Cómo te conectas a tu correo? Office 365, Gmail, ¿alguna otra solución? Ya estás consumiendo nube, porque tú estás pagándolo por uso, flexibilidad, etcétera, y no te preocupas dónde está el servicio. Ah, es que yo a lo mejor utilizo algún canal de YouTube. Perfecto, estás utilizando una solución de video on demand, que también se puede entender como alguna solución de nube. Por lo tanto, comenzamos a mezclar conceptos y vemos que al final el panorama para mi cliente o para mi usuario no es tan sencillo como definir si yo ocupo tal o cual nube pública y dónde la consumo. Va a ser un ejemplo más o menos similar a este, donde yo voy a tener mi oficina en el on-premise, que nosotros llamamos los sistemas tradicionales, algunos sistemas legados, voy a consumir el correo de alguna parte, voy a tener mi servidor de un CRM o un SAP en la nube, voy a tener mi RP en otra parte, dado por algún otro proveedor, mi página web va a estar alojada en alguno de los grandes proveedores de Temuco, por ejemplo, etcétera. Y vamos a empezar a mezclar distintos conceptos. ¿Cómo llevamos esto a que nos sirva de algo en estos tiempos de crisis, como decía Carlos en un principio, que nos tenemos que empezar a reinventar, y cómo nos ayuda la nube, primero a enfrentarnos a este tipo de crisis y además a engancharlo con lo que viene a continuación, que es la inteligencia artificial? Primero, ¿qué beneficio nos entrega la nube en función de estos temas? Cualquier duda o consulta, por si acaso la pueden escribir o las vemos después, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué beneficios nos va a entregar la nube en este sentido? Primero, un menor costo total. ¿Por qué un menor costo total? Porque va a ser a la larga un precio mucho menor de comprar infraestructura. Van la pregunta, pero Pablo, yo voy a mi PC Factory, yo voy a mi tienda de computación o incluso a mi multitienda y compro un servidor y me sale más barato que tu servidor en la nube. ¿Sí? Perfecto. Puede ser así y de hecho es así. Pero cuando tú compras el servidor, yo te voy a hacer la pregunta, perfecto, ¿y dónde enchufas este servidor? ¿Dónde le das conectividad a red? ¿Qué pasa si el operador que te da telefonía a ti le choca un camión en la esquina y se cae ese poste? Deja a todos tus clientes sin servicio, porque no tienes internet o conectividad hacia ese servidor. ¿Está en alta disponibilidad? No está en alta disponibilidad. ¿Dónde está el respaldo? Y van a empezar a hacer una serie de preguntas que uno no se tiende a hacer, pero que al final cuando tú la comparas con el pagar una modalidad como servicio, versus el comprar la infraestructura, te sale mucho más conveniente en un costo total el tener una infraestructura en la nube. Además de eso, perdón, me fui para el otro lado. Además de eso, vamos a tener mucho mejor performance, vamos a tener renovación tecnológica siempre. Cuando yo compro un servidor en la nube, la capa que está abajo de infraestructura es desconocida para mí. Si es un Pentium 4 o es una AMD, es un Intel Xeon, Gold, etcétera, me da exactamente lo mismo. Yo consumo una máquina como servicio y qué es lo que ocurra por debajo va a ser de cargo del proveedor. Y siempre el proveedor, por los mismos temas que conversábamos recién, de actualidad tecnológica, de refresco, va a ir entregando nuevo equipamiento y me va a entregar una mejor performance que lo que yo puedo tener si tengo mi Pentium 4 ahí en la oficina. Adicionalmente, me va a permitir acceso remoto, muy utilizado en estos tiempos. Me ha pasado con muchas, con muchas empresas que hoy en día me dicen, perfecto, yo ya tengo mi plan de desastre, me fui a la nube, pero mis usuarios no se pueden conectar. Tengo que empezar a darle una VPN. ¿Qué es una VPN? Y empezamos con muchos temas que a lo mejor pensamos que lo teníamos resuelto, pero no es así. Vamos a hablar de escalabilidad en la nube, donde y aquí el ejemplo clásico es un Black Friday y un Cyber Monday.
donde yo puedo restringir mi infraestructura en la operación día a día. Se conectan 1000, 2000 personas día a día, pero yo quiero participar de una oferta, yo quiero hacer una evaluación y quiero ir a un Black Friday, a un Cyber Monday, por ejemplo, y necesito escalar 3000 veces mi infraestructura, pero no voy a comprar 3000 servidores nuevos. ¿Qué es lo que hago? Nuevamente, la nube. Y así tenemos varios clientes en Chile, nosotros como IBM, que operan en modalidad de nube, y que cuando van a uno de estos tipos de eventos, compran servidores por hora, o sea, ni siquiera por mes completo, por día completo, por hora, los provisionan, soportan la carga de infraestructura que requiere un evento de este tipo, y después simplemente los devuelven y se ajusta su costo total, que era lo primero que vimos al principio. Obviamente para contingencia, un caso fundamental, cuando yo pienso en un disaster recovery, Chile, un país donde tenemos terremotos, donde tenemos erupciones, donde tenemos COVID, tener una contingencia, algún sitio en el extranjero donde yo me pueda conectar, es muy necesario hoy en día, donde yo pueda efectivamente operar sin necesidad de estar, como decía ahí, acceso remoto. Y solo para terminar, ¿cómo enganchamos esto con inteligencia artificial? Tomando, por ejemplo, el ejemplo de Eduardo. Vamos a un café, perfecto, reconoció que la persona estuvo ahí, compró tal café y le entregó una oferta. Otro caso que yo he visto también operando. Estoy frente a una tienda de una marca deportiva y me llega una oferta de la marca deportiva que está al frente. ¿Cómo ocurrió todo eso? Principalmente IoT, el Internet de las cosas. Mi teléfono dando alguna información vía GPS, vía posicionamiento, y toda esa información en alguna parte tiene que quedar. ¿Dónde vamos a, primero, almacenar esos petabytes de información? Y después, ¿dónde los vamos a procesar para que en cosa de segundos, cuando yo salga, o cuando yo, mejor aún, cuando yo ingrese al supermercado y dado mis preferencias de compra, me haga una oferta de lo que yo más compro? Eso quiere decir que reconoció en cosa de segundos mis perfiles de compra y fue capaz de eso. La capacidad de procesar toda esa información, de almacenar toda esa información histórica, es lo que nos da un beneficio en la nube. Por lo tanto, es muy de la mano el trabajar y hablar de inteligencia artificial con una solución de tipo nube, donde voy a poder crecer de acuerdo a las necesidades y no voy a tener que pensar en invertir algo que no sé si voy a utilizar todavía, sino que a medida que lo vaya utilizando, lo voy pagando. ¿Dudas, consultas, comentarios, sugerencias? Perdón por lo rápido de hablar. Si no, le doy paso a Rodri. Gracias, Pablo. La verdad es que hemos diseñado esto para que sea bien corto y aprovechar el tema de las preguntas. Quedó una pregunta aquí para Eduardo Salinas, que es ¿qué es lo que significa, data de lealtad? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. La data de lealtad tiene que ver con toda la data que me permite entender las preferencias del consumidor, ¿vale? Hablemos de distintos procesos. A ver, alguien que elija la industria. Sigamos con el café y si alguien quiere poner otros ejemplos, podemos ir paseándonos por distintas industrias. Pero si yo estoy en el café, es por ejemplo el tipo de café que yo tomo, el local que prefiero, las condiciones de consumo, ¿vale? La cantidad de cafés que pido, ¿vale? Si voy, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si pido bebidas de adultos con bebidas de niños juntas, las promociones van a hacer más sentido si son familiares, ¿ok? Todos esos puntos, uno puede decir desde la solución, bueno, va a tener una base de datos, ¿se entiende? La data de lealtad, al final, todos los datos que nosotros tenemos en una base de datos están ahí para tomar una decisión. Y esa decisión es en definitiva la que tiene que generar una experiencia distintiva en el cliente. ¿Se entiende? Claudio, tú hiciste la pregunta. Perfecto. Súper. Bien. Quiero presentar ahora el programa que vamos a comenzar el próximo día sábado 25. Compartir pantalla. Compartir y reproducir. Yo no veo nada. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Sí.
Ya, perfecto. El programa que va a comenzar el próximo sábado es el programa de desarrollo de soluciones tecnológicas con inteligencia artificial. Este es un programa de difusión tecnológica de Corfo y para poder adaptarnos a la nueva realidad decidimos hacerlo telepresencial. Originalmente era un programa full presencial, pero hoy día ya lo hemos redefinido a ser telepresencial y es notable cómo las empresas aceptaron el desafío de que sea telepresencial y hoy día, miren, tenemos ya 13 empresas que van a este programa. Este programa es bien particular porque está derivado de un programa anterior que era de digitalización y nuevos negocios, donde resolvíamos problemas concretos para empresas. Entonces, aquí las empresas colocan sus equipos de trabajo, 2, 3, 4 y hasta 10 personas por equipo, para resolver problemas de la empresa utilizando inteligencia artificial. Esos problemas pueden ser el desarrollo de nuevos productos asociados, la mejora de los productos existentes o procesos de optimización, ¿no es cierto?, de la propia empresa. Entonces, vamos a tener estas 3 empresas con sus equipos trabajando durante 8 meses, desarrollando sus productos, y para ello vamos a trabajar con los profesores del programa, que van a estar como facilitadores y que van a apoyar el proceso. Básicamente, vamos a poder desarrollar un proyecto tecnológico, vamos a poder poner en práctica nuevas tecnologías y competencias. El programa no solo es tecnológico, también tiene muchos temas de competencia y de metodologías, ¿ya? Hay tecnologías, metodologías y competencias que vamos a tratar de reforzar durante el programa. Queremos que durante el programa también se puedan abrir nuevas posibilidades de negocio a los equipos participantes, entre ellos y hacia afuera, porque vamos a desarrollar prototipos y eso lo vamos a... Los facilitadores con que vamos a trabajar vienen de distintas empresas. Damodaran Raman trabajó en IBM durante muchos años en la India y hoy día está en una startup que se llama Buy and Pay en Arabia Saudita, y está desarrollando tecnología de fintech, o sea, todo lo que tiene que ver con el pago electrónico de las monedas electrónicas. Le está yendo muy bien en eso allá. Vino el año pasado a hacer el curso de microservicio, que tuvo bastante éxito aquí a la Araucanía. Vamos a trabajar con Javier Burgos de IBM, este es el arquitecto jefe del tema. Cristian Boadilla, que trabajó, ¿no es cierto?, en Accenture, previamente en Everest, Accenture, y hoy día es el arquitecto en jefe de la parte empresarial, pero del Boston Consulting Group, ¿ya? Así que también va a trabajar con nosotros. Cristian va a ver la parte de arquitectura, y vamos a trabajar con Rodrigo Seguel, ¿no es cierto?, que hoy día trabaja es el arquitecto de las soluciones Watson. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? El curso consta de 2 etapas. Vamos a hacer una primera etapa donde vamos a ver las herramientas tecnológicas, ¿ya? Las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar. Primero que nada vamos a hacer una introducción. En la introducción vamos a ver los lenguajes que se utilizan en esto, vamos a ver elementos básicos de probabilidades y de estadística que se utilizan. Después vamos a tener un segundo taller donde vamos a trabajar con Machine Learning, después uno de Deep Learning, después otro básicamente de inteligencia artificial, que le llamamos nosotros, Reinforcement Learning en este caso, y vamos a finalizar con un taller de arquitectura de inteligencia artificial. Estos talleres los vamos a dar cada 2 semanas, partiendo el 25 de abril. Una vez que tengamos los conocimientos técnicos básicos, vamos a ir a un bootcamp de innovación de producto y a otro bootcamp de Delivery Agility. Y desde ahí vamos a trabajar 3 meses, ¿no es cierto?, desarrollando los productos en cada una de las empresas participantes. La agenda de trabajo es esa. La parte de arriba estamos seguros que no debiera sufrir mayores modificaciones. La parte de abajo, eso va a ir dependiendo también de si tenemos la posibilidad de hacer algo presencial o no. Ojalá alguna de estas cosas pudiéramos hacerlas presenciales, pero va a depender de variables que hoy día no manejamos. Básicamente esas son las tecnologías, esos son los profesores, y ahora en el fondo quiero presentar a los profesores,
para que puedan contarnos ellos de qué nos van a hablar. Y dejo la palabra, en este caso, a Rodrigo Seguel. ¿Estás por ahí, Rodrigo? Sí, aquí estoy, Carlos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Rodrigo. Sí, perfecto. Gracias, Carlos, por la invitación. Para IBM es muy importante estar presente virtualmente ahora en la Araucanía. Queremos que básicamente hoy día todo lo que comentaba justamente Eduardo al principio, esto de estar cerca a la más alta tecnología, esté disponible para todos. Probablemente hoy día, como nunca antes, tenemos todos los componentes súper consumibles, y probablemente tantos componentes y tanta diversidad genera también confusión. La tecnología per se es neutral y la podemos ocupar para muchos casos de uso, pero lo importante es darles a los alumnos, ¿cierto? Y las empresas las capacidades de que puedan conocer hoy día todas las tendencias, machine learning, deep learning, inteligencia artificial, como quieran llamarlo, que existe un abanico muy importante. La invitación es que lo conozcan, pero es lo que están hoy día usando entre las empresas, qué algoritmos son los que más se ocupan. No somos, obviamente, un curso para gente, para PhD, ni un curso, obviamente, de research, sino contarles lo que está hoy día en la industria, utilizando framework open source, framework de casas comerciales, de modo que ustedes puedan conocer lo que existe y, por cierto, que genere confianza en que esa experiencia que obviamente mencionaba Eduardo y facilitadas en la nube, como comentaba Pablo, puedan ocurrir hoy día en mi negocio. Que no importa el tamaño, hoy día lo podemos aprovechar. Y si hay que programar, aprendamos a programar. Si hay que refrescar conocimiento, aprendamos lo nuevo. Probablemente la diversidad hoy día es tal que genera probablemente inacción. La idea es justamente invitarlo a que conozcan y prueben lo que está hoy día en el mercado usándose las principales industrias. Gracias. Javier. ¿Me escuchan? Sí, Javier, perfecto. Señores, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Javier Burgos, yo soy arquitecto para Internet de las Cosas en IBM, también soy inventor de IBM, he hecho patentes para IBM, y la idea de participar de este curso nos parece notable desde el punto de vista de IBM, en donde la idea nuestra es potenciar a ustedes y a todos los equipos de trabajo que están allá en el manejo de la información. El objetivo nuestro es prepararlos para ustedes para poder trabajar con datos. Las experiencias que contó Eduardo, las experiencias que contó Pablo, detrás de todo tienen un mundo que se llama datos. Y la idea nuestra es prepararlos a ustedes con las herramientas y las tecnologías habilitantes que les permitan utilizar estos datos para generar nuevos modelos de negocio en base a Machine Learning, inteligencia artificial, dentro de su empresa. Por lo tanto, es súper importante el hecho de que tengamos claro cuáles son los objetivos de las empresas, qué tipo de KPI es el que buscan, y nosotros, a través de talleres, ayudarlos a ustedes a comprender los datos, manejar los datos, preparar los datos y entrenar esta información para que puedan generar los modelos que ustedes determinen que son importantes para las empresas. Creo que eso es lo más importante. Motívense, chicos, hay harta información que trabajar, hay muy buenos talleres, hay harta literatura, y la idea nuestra es mostrarles un camino, un paso a paso, para que ustedes puedan ir tomando esta información, nutriéndose de esto y empezar a generar para ustedes y sus empresas esos nuevos modelos que les van a dar un ganar-ganar dentro de la zona donde ustedes están. Así que agradecido de participar en el taller y cuenten conmigo en lo que necesitan. Muchas gracias, Javier. Sí, reforzar el tema de que vamos a tener estos talleres que van a ser los días sábados. Los talleres básicamente vamos a hacer casos y vamos a resolver problemas en los talleres, y por lo tanto es muy importante que todos los participantes lleguen al taller con las sesiones virtuales desarrolladas y con sus certificados virtuales obtenidos, porque esos son fundamentales para ser utilizados dentro de cada uno de los talleres. Y así aprovechamos mucho mejor el tiempo. Gracias, Javier. Le voy a dar la palabra ahora a Cristian Bobadilla para que se presente y nos cuente de qué nos va a hablar Cristian. Dale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Supongo, ¿no? Sí. Bien, veo varios conocidos en la sesión, así que un saludo para todos.
Bien, bueno, para complementar un poco el programa, una de las cosas, los desafíos que nos pusimos con Carlos, fue que independiente de aprender tecnología, ¿cierto? Que como decía uno de los expositores antes, hay varios sabores, ¿cierto? Y hay varios tipos de tecnología en esto. Hay un tema que hay que responder de fondo, ¿cierto? Y que es esto de cuáles son las capacidades tecnológicas, ¿cierto? Que yo voy a estar implementando para a su vez responder a capacidades de negocio. Entonces, ahí es donde nace un poco toda esta discusión de lo que es la arquitectura empresarial, ¿cierto? La arquitectura de software, y es donde empezamos a conectar las cosas, ¿no? Es donde conectamos un pequeño algoritmo, ¿cierto? Que armamos en Machine Learning, ¿cierto? Para conocer los datos de nuestros clientes, como decía recién, ¿cierto? Y en general, cómo llevamos eso y cómo lo conectamos realmente con algo que le dé un toque, ¿cierto? Que yo realmente lo puedo utilizar en mi negocio, ¿bien? Entonces, en general, mi módulo, ¿cierto? Y mi aporte al programa va a estar relacionado con eso. Preocupándonos, ¿cierto? De que siempre lo que ustedes vayan construyendo y lo que se vaya generando y aprendiendo en este programa, ustedes finalmente lo lleguen a conectar con necesidades de negocio y aplicarlo realmente en el mundo real. ¿Bien? Yo tengo un par de slides de intro, no sé si ahora es el momento, Carlos, tú me dices, pero creo que no te escucho, Carlos, parece que estás en mute. No, sí, preséntalo nomás, Cristian, no hay problema. Ok, yo voy a mostrarles algo breve sobre, denme un segundo, sobre lo que vamos a hablar en el programa y en general cómo se ve esto, ¿no? Y de qué es lo que nos encargamos en esta parte del programa. Entonces, yo creo que ahí deberían poder verlo. ¿Sí? Dale, primero me presento rápido. Yo soy hoy en día, como dice mi cargo, ¿cierto? Soy encargado de temas de arquitectura empresarial para la empresa BCG Platinum, que es una empresa de Boston Consulting Group. Hace muy poco que me cambié, estuve 9 años en Accenture haciendo temas de delivery, de implementación de sistemas y arquitectura. Por lo tanto, hace un buen rato que ya estoy en estos temas, ¿bien? Y aquí aparece la primera pregunta y que creo que seguramente varios de los que están en la sesión ya tienen algunas dudas, ¿no? Hablamos de Machine Learning, hablamos de inteligencia artificial y la pregunta es, ok, necesito una ayuda, ¿cierto? Para entender dónde estoy y qué es esto y cómo las cosas se empiezan a relacionar entre ellas, ¿no? Y aquí es donde aparece la mirada, como les decía, de los arquitectos, que de alguna forma se encargan de asegurar de que efectivamente lo que vas a construir o lo que vas a armar va a llegar a buen puerto o realmente lo vas a utilizar, ¿bien? Entonces, para esto, durante el programa, vamos a utilizar un framework. A los arquitectos nos encantan los frameworks, donde logramos colocar en una página, ¿cierto? Y entender de alguna forma cómo las cosas están en cada lugar, ¿cierto? Y cómo de alguna forma se correlacionan entre ellas, ¿bien? Entonces, este framework tiene 3 partes. La primera habla sobre, desde el punto de vista de inteligencia artificial, dónde, entre comillas, cuáles son las aplicaciones. Aplicaciones se refiere a ver cómo yo de alguna forma voy a ofrecer estas capacidades a los distintos negocios, ¿cierto? Y cómo ellos van a utilizar esta capacidad. Por ejemplo, de acá seguramente hay varias que ustedes conocen, que hoy día usan todos los días, pero finalmente no lo perciben como dentro de qué arquitectura o dentro de qué solución están, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de recomendación, las personalizaciones, cada vez que entramos a una página web o un portal conocido, ¿cierto?, que nos recomienda cosas, en teoría son aplicaciones de alguna forma de la inteligencia artificial. Después vamos a llegar a entender hacia adentro de este framework cómo se conectan las cosas, ¿bien? De una forma, el primer nivel lo que refiere es cuál es el touch point, cuál es el punto, ¿cierto?, de contacto entre lo que yo voy a generar o lo que voy a desarrollar como capacidad y el negocio. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Dónde conectan las cosas con mi negocio? En el segundo nivel vamos a estar hablando o vamos a estar revisando, ok, acá hay capacidades específicas de inteligencia artificial que yo voy a utilizar, ¿cierto? Para poder, a su vez, proveer, ¿cierto?, hacia afuera, hacia las aplicaciones de tecnología o de capacidades específicas. Y aquí aparecen cosas interesantes como el Computer Vision. Por ejemplo, en este nivel. Computer Vision es la capacidad que tienen las máquinas o los computadores, ¿cierto?, de conocer, ¿cierto?, e identificar una imagen. Si ustedes se fijan hoy en día, cuando tú tratas de hacer
reconocimiento de imágenes, ¿cierto? Ya sea a través de video o algo, estás usando capacidades de este estilo. Hay detrás, ¿cierto?, una capacidad tecnológica que es capaz de hacer un match y reconocer, ¿cierto?, una determinada imagen en un determinado momento. Y eso fundamentalmente es una capacidad de inteligencia artificial. Y por último, y no menos importante, ¿cierto?, sino que el revés es más importante, y aquí empezamos a conectar más cosas de lo que han hablado los demás, ¿cierto?, están todas las capacidades de Machine Learning. Machine Learning, que en general lo que trata, como bien dijo Javier, ¿cierto?, es explotar de alguna forma los datos, ¿cierto?, conocer los datos, explotar los datos, ¿cierto?, para poder tener ya sea predicciones, ¿cierto?, o una analítica profunda y conocimiento de mis datos, que de alguna forma yo voy a usar para proveer, ¿cierto?, a las capacidades de inteligencia artificial, ¿cierto?, con información relevante para poder de alguna forma finalmente llegar al negocio con alguna aplicación de inteligencia artificial. Esto, de alguna forma, como les decía, es un framework para entender cómo las cosas se conectan, ¿cierto? Y de acá, evidentemente, ustedes ya dedujeron seguramente rápidamente por qué es que en el curso, ¿cierto?, en el programa que hemos preparado con el equipo de Carlos, ¿cierto?, y todos los expositores, por qué empezamos, ¿cierto?, todo el entrenamiento partiendo de Machine Learning, ¿sí? Partiendo desde el origen o desde el centro, porque finalmente es ahí donde vamos a darle valor, ¿cierto?, a las demás capacidades para llegar al negocio, ¿cierto?, a ofrecer alguna solución. Bien, un ejemplo que seguramente todos ya conocen, ¿cierto?, los bots, ¿no?, los agentes inteligentes, que finalmente son agentes que interactúan con los seres humanos, ¿cierto?, por ejemplo, en Customer Service o en algún otro tipo de servicio, ¿verdad? ¿Qué capacidad, por ejemplo, de ahí normalmente usan los bots? Un bot, digamos, bien construido, ¿cierto? Porque si tengo un bot simple que simplemente va a tomar lo que yo escribo en la página y lo va a guardar en una base de datos, no es mucho valor, ¿cierto?, para el cliente. Pero sin embargo, si yo ofrezco una capacidad como Natural Language Processing, ¿cierto?, que es donde yo finalmente, independiente de la forma en que el cliente se exprese, yo puedo determinar realmente lo que el cliente me quiere decir y puedo realmente buscar una solución para él, es donde voy a estar usando una capacidad de ahí, ¿verdad?, como el NLP o Natural Language Processing, que finalmente me va a permitir construir una solución interesante, ¿no? Y poder darle al usuario una respuesta respecto a lo que él necesita. ¿Bien? Entonces, este tipo de cosas son las que vamos a estar viendo en esta parte del programa, ¿cierto? Y que vamos a poder reforzar sin problema. ¿Bien? Yo tengo una pregunta para ustedes, ¿cierto? Que seguramente van a poder tangibilizar bastante bien esto, ¿no? Seguramente todos tienen Netflix, ¿no? En estos días de seguro que todos tienen Netflix. Y Netflix, una de las cosas que hace usando Machine Learning hoy en día, por ejemplo, es hacer las recomendaciones de las películas para ver, ¿bien? Entonces, claro, nos parece como algo bien básico, ¿no? Hoy en día, o sea, cada uno de nosotros seguramente más de alguna vez tomó alguna recomendación de Netflix para poder ver la película siguiente. Eso es un modelo de Machine Learning, pero muy, muy desarrollado que tiene Netflix, en el cual lleva, no sé, creo que son 10 años trabajando en él o algo así, y ha invertido muchísimo dinero para poder tener el mejor sistema de recomendación que hoy día puede existir. El sistema de recomendación, si ustedes pueden ver, está abajo, ¿cierto? En la parte de abajo de cómo yo aplico de alguna forma inteligencia artificial. Y arriba, dentro de las capacidades de Machine Learning, ¿verdad? Yo puedo conectar, ¿cierto?, con Machine Learning para poder ofrecer esa solución. Si alguno de ustedes piensa, por ejemplo, que ese ejemplo en particular suena como algo colateral, ¿no es cierto?, o no muy importante, le puedo decir que según las mismas palabras de Netflix, ellos dicen que el 80% de las películas que vemos fue por una sugerencia de recomendación. Para que le den el peso que corresponde, ¿cierto?, a ese tipo de cosas. Y según mismo Netflix, es probable que ellos dicen que se están ahorrando $1 billón en retención de clientes gracias a los sistemas de recomendación. Entonces, no le saquen el ojo a esto. Hay implementaciones, pero muy, muy potentes respecto de esto. Y claramente la inteligencia artificial llegó hace rato y está con nosotros hace mucho. Ahora es el momento, ¿cierto?, de tomarla y ver cómo llegamos a nuestros clientes con eso. ¿Bien? Eso. Dale, Carlos. No te escuchamos, Carlos. Está bien. Gracias. Carlos, no te escuchamos todavía.
Ahí sí, disculpen. Muchas gracias, Cristian, muy clarificadora tu exposición, y viene a unir los puntos que nos hablaba Eduardo, Pablo, Rodrigo y Javier, cómo todos estos puntos se unen en una arquitectura que les dé sentido y donde podamos entender cuáles pasos son primero y cuáles después, cuáles están cercanos al cliente y cuáles trabajamos nosotros en la empresa, digamos. Y quiero partir abriendo la discusión, y si hay preguntas, por favor háganlas inmediatamente en el chat, pero quiero partir preguntándole yo a Eduardo, ¿qué está pasando en Chile con la inteligencia artificial? ¿Qué está pasando con las empresas? ¿La están consumiendo las grandes empresas, las pequeñas empresas? ¿Hay startups que están desarrollando o son las grandes que están liderando? ¿Cómo está el mercado de esta tecnología hoy día? ¿Tu pregunta es antes o después del COVID? Antes y después. A ver, en general, yo diría que me cuesta pensar en una empresa que no esté haciendo algo con inteligencia artificial, ¿vale? Consciente o inconscientemente, ¿vale? Cada vez más, y ustedes lo pueden ver en el portafolio de productos de IBM, la inteligencia artificial está embebida en todo lo que hacemos o en todo lo que consumimos. ¿Okay? Un ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que decía Cristian. ¿Okay? Ahora, las empresas en Chile están, como se llama, cada vez aplicando más cosas de uso de inteligencia artificial. Partimos por los chatbots, hoy día estamos llenos de chatbots. Cualquier pyme, por chica que sea, tiene un chatbot implementado en la página web. Empezamos a evolucionar con casos de uso de inteligencia o enriquecimiento a partir de texto. Y hemos ido escalando en los temas, ¿cómo se llama?, de casos de uso que yo llamo simples, digamos. Ahora, ¿por qué te dije lo de antes y después del COVID? Porque un fenómeno que yo observaba muchísimo antes del COVID, sobre todo en estas latitudes, digamos, es lo que yo llamo el fenómeno del CIO. ¿Ah? El fenómeno del CIO, ¿cuál es? Sale una tecnología nueva, entonces alguien le pregunta, oye, ¿estamos haciendo algo con inteligencia artificial? Entonces rápidamente él tiene que hacer un piloto y tiene que hacer algo con eso. ¿Vale? Entonces rápidamente esa tecnología se posiciona ahí. ¿Vale? Pero el espacio que hay entre tener esa tecnología, ese caso de uso, funcionando y aportando valor, porque aporta valor, ¿ok? A escalar y sacar valor masivo de eso, yo por ejemplo los invito a que se metan en YouTube y busquen Watson Vía, B larga I A, y van a encontrar por ejemplo al Banco Bradesco en ¿cómo se llama?, en Brasil, haciendo uso masivo de ¿cómo se llama?, inteligencia artificial en la relación con sus clientes. Entonces, casos masivos de uso de inteligencia artificial todavía no se están viendo de manera masiva en Chile, pero oportunidades hay muchísimas. Las empresas están, ¿cómo se llama?, tomándoselo cada vez más en serio, y créanme que después de lo que pasó con esta pandemia, las cosas van a cambiar porque las empresas, las que no se habían dado cuenta, ya se dieron cuenta que los procesos tienen que digitalizarse al 100% y que no sacamos nada con digitalizar un proceso si ese proceso no entrega una experiencia de cliente extraordinaria. Déjenme darles solo un ejemplo de ayer. Yo soy cliente premium de Falabella, ¿vale? Y desde que partió la cuarentena, tengo 3 pedidos con reclamos. Ayer terminé poniendo un Twitter al CERNAC, porque los canales no han sido capaces de responder. Una buena estrategia con inteligencia artificial podría haber hecho la diferencia completa entre crecer en ingreso y evitar pérdida de clientes. ¿Ok? Gracias, Eduardo. Tengo una pregunta para Javier. Por favor, hagan sus preguntas al chat para poder ir haciéndosela a los panelistas. Javier, ¿es posible desarrollar inteligencia artificial sin entender de datos, sin meterse en estadística, teniendo datos? ¿Cuáles son las condiciones de borde que yo, como empresa que quiere meterse al mundo de la inteligencia artificial, tengo que considerar si quiero desarrollar herramientas con inteligencia artificial? Buena pregunta.
Hoy día todas las empresas contienen y tienen datos heterogéneos de distintas fuentes que se han ido poblando por años y han ido generando distintos modelos para almacenar estos datos. Seguimos las tecnologías donde están las bases de datos relacionales, y si uno va a una empresa grande, lo más probable es que pida la base de datos de cliente y encontremos 5. La base de datos de cliente de marketing, la base de cliente de tarificación, la base de datos de cliente de logística. Todo ese tipo de información existe hoy día, y yo creo que el primer paradigma que es el donde hay que trabajar es cómo nosotros somos capaces de recopilar esa información, saber que tiene un valor, y que encontramos dentro de la empresa al experto del dominio que sabe que ese dato da un valor en la empresa. Esa es la complicación que existe hoy día. Datos hay por todos lados. Hoy día hay que conectamos, hablando del mundo de Internet de las cosas, llegan billones de datos. Pero dentro de una empresa, que generalmente los datos están en silos, lo primero que hay que hacer es entrenarse en reconocer esa información, entender cómo está esa información, extraerla y empezar a generar los modelos y las sábanas de datos que permitan que esos datos sean íntegros, heterogéneos. Y para eso se necesita gente que extraiga los datos y un experto en el dominio que nos indique que esos datos dan un valor en la compañía. Por lo tanto, el primer gran valor que tiene el Machine Learning es el trabajo con la información. Y desde el punto de vista de la dificultad conceptual. No es muy complejo hoy día, porque la gran mayoría de las personas entiende cómo los datos se relacionan, sabe que una factura tiene una cabecera y tiene datos que son los ítems. Entonces, el extraer datos es un proceso que no es complejo. Lo complejo sería entender estadísticas para utilizar estos datos, pero la gracia es que hoy día ha evolucionado tanto el Machine Learning que todos los algoritmos ya están prehechos, y lo que uno hace, busca la similitud de su negocio con casos de uso referentes para poder utilizar esa misma data. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es decir, si vamos a hacer un modelo de regresión lineal para impactar el tema de recursos humanos, buscaremos modelos similares de recursos humanos para que la gente entienda que ese tipo de datos es el que hay que tener dentro de la compañía para poder extraerlos y operarlos en Machine Learning. No es la complejidad el algoritmo hoy día. Es más complejo encontrar al experto del dominio, porque el resto es utilizar herramientas. No hay que ser un estadístico ni tampoco un data science full, sino que lo importante es entender el dato, al experto del dominio y cómo operar esos datos. Ok. Y Rodrigo, ¿qué recomendarías tú a las empresas que se están metiendo en esto, que están configurando equipos, desde el punto de vista de la estructura, de la organización, la configuración de los equipos? ¿Qué le recomendarías tú a una empresa que le interesa meterse en el mundo de la inteligencia artificial? Mira, hoy día en este mundo tan ágil y todo pasa muy rápido, claramente hay metodologías que están ayudando a conformar equipos de trabajo dinámicos, donde la verdad lo que estamos siempre hoy día promoviendo es generar equipos donde hayan muchas áreas diferentes que antes probablemente estaban separadas en silos, la gente, ¿cierto?, el usuario, comercial, recursos humanos, marketing, tecnología, y que hoy día estén juntos. Hemos visto que los mejores resultados se generan con este intercambio interdisciplinario, donde aflora naturalmente estas fricciones, donde los datos no están eventualmente cuadrando, y obviamente con la tecnología se genera el espacio para poder tener varias alternativas de solución, que es lo interesante. Pero la metodología hoy día acompaña esta arquitectura holística con modelos ágiles de trabajo, y probablemente todos ya hoy día usamos, hemos ocupado o hemos escuchado todo lo que son esta práctica como design thinking, que probablemente uno al principio la pasaba por alto, pero hoy día estamos como devolviéndonos fíjate, a pensar en arquitecturas y a pensar en modelos de que hay que sentarse y planificar muy bien, porque queremos que la experiencia al final de ese chatbot que mencionaba sea una experiencia útil para los clientes. Y eso es un proceso que tiene que incluir a todos los interesados. Eso es fundamental. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, Carlos, estoy acá. Sí, quería si me puedes ayudar a clarificar un poquito los conceptos de arquitectura, porque hay un tema que es la arquitectura del producto que tú desarrollas, pero hacia atrás, en la empresa, ¿qué cosas debes considerar desde el punto de vista de la arquitectura empresarial o de la estructura sobre la cual yo voy a configurar mi fábrica de productos? Porque una es la arquitectura del propio producto, claro, y otra la arquitectura de mi fábrica de productos. Mira, en la arquitectura, yo diría empresarial,
uno de los problemas que generalmente encontramos tiene que ver con eso, ¿no? En cómo yo orquesto de alguna forma todas las piezas hacia adentro y cómo eso se relaciona en conjunto para poder efectivamente entregar alguna solución. Normalmente cuando hacemos software, de alguna forma nos sentimos un poco no bien conectados con la palabra o con la terminología de ser arquitecto, ¿no? Los arquitectos que conocemos son los que diseñan de alguna forma infraestructura, puentes, casas y cosas que, a diferencia de nosotros, mejor dicho, lo que tenemos en común es que desarrollamos planos, ¿no? O sea, los arquitectos desarrollan planos, nosotros desarrollamos blueprints de diseño. Una de las cosas en que no nos parecemos es que los arquitectos, nunca nadie le ha ido a poner un reclamo a un arquitecto porque en el puente que hizo solamente caben un auto de ida y uno de vuelta. Sin embargo, los que somos de software sí nos reclaman de que cuando hay un PIC, cuando hay un Cyber Monday, nuestra arquitectura tiene que seguir funcionando. Entonces, ahí hay un primer punto en que no nos parecemos con los arquitectos tradicionales, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta respecto de qué pasa hacia adentro, efectivamente hay una cantidad de capacidades internas que de alguna forma las empresas tienen que estar pensando, tanto así que la arquitectura internamente, normalmente cuando voy a implementar un sistema, al menos se divide en tres partes, ¿no? La arquitectura que voy a utilizar de alguna forma para ejecutar mi aplicación, ¿cierto? Las piezas que yo voy a construir para que se ejecuten. Hay una arquitectura para desarrollar, que tiene que ver con todo lo que yo de alguna forma tengo que levantar para poder construir efectivamente las piezas. Ahí dentro de todo eso conectamos con lo que se llama el DevOps, ¿verdad? Y tengo todo lo que se llama la arquitectura de operación, que es todo lo que viene a soportar distintos procesos, ¿cierto? Que aseguran que lo que yo estoy construyendo finalmente va a operar correctamente, como por ejemplo los sistemas de monitoreo, ¿cierto? Los backups y todo eso. Entonces, al poder dividir, ¿cierto? Y tener claridad respecto a esos tres tipos de arquitectura que tengo que manejar, es donde realmente yo voy a estar tranquilo respecto de que las soluciones que estoy implementando se van a contener de alguna forma, se van a soportar por esos distintos tipos de arquitectura. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura, como les decía, hay varias cosas que hay que revisar y hay varias cosas que hay que tener en claro antes de pensar en colocar una pieza de cara al cliente, ¿cierto? Y con la exposición que eso tiene. Muchas gracias. Tenía una pregunta aquí de Bill Gates. Bill Gates levantó la mano. ¿Dónde está Bill Gates? Bill Gates, ¿estás por ahí? No, había levantado la mano, pero ya no. Bien, aquí tengo un comentario que hace, ¿no es cierto?, en Nantiers, dice, para la arquitectura se debe considerar la infraestructura que ya se tiene, la capacidad de inversión y cuánto se quiere procesar. Cristina Mardone nos dice, en base a lo expuesto, percibo que la base del negocio digital sigue creciendo como cualquier otro negocio, la empresa. En el caso de personas naturales que quieran desarrollar una gran idea en esta tecnología, ¿qué opciones sugieren? ¿Aliarse con una empresa? ¿Construir una propia? Confío que en esta sesión hay estudiantes y personas interesadas y aún fuera del mundo empresarial. ¿Qué podemos decirle a Hernán y a Cristina? Yo ahí compartir una reflexión. Hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan de cómo se llama, de la figura de los garages, ¿no? En la época de Silicon Valley. Y acá tomo un poco lo que decía Cristian de la arquitectura, lo que decía Pablo, cómo se llama, el cloud. Lo importante acá es el cliente, ¿vale? Yo me puedo unir hoy día con una persona que está en Singapur, con una persona que está en África, y si somos capaces de generar con una combinación de tecnologías valor para un cliente, ese valor es el que va a arrastrar todo lo demás. Esa es la base de todo. El tener una arquitectura sólida, como dice Cristian, es lo que hace que cuando viene el COVID, esto no estalle como están estallando los procesos de muchas de las empresas. Pero el valor de esto tiene que ver, al final, con el valor que producimos en la experiencia de los clientes. Ese valor es mejores experiencias para los empleados, mejores experiencias para los clientes, que se traducen en mayores ingresos y en menores costos. Entonces, no nos equivoquemos, esto no tiene que ver con los activos que tienen las empresas, esto no tiene que ver con las estructuras que tienen las empresas,
hoy día los edificios de las empresas están vacíos, ¿vale? Y si las empresas tuvieran ese foco en el cliente, esas arquitecturas correctas para ser digitales, no tendrían ningún problema. Muy bien, súper. Bien, ¿alguien quiere hablar, preguntar sin micrófono? Vamos a dar la oportunidad. O sea, con micrófono. Ok. Le vamos a dar muchas gracias a nuestros expositores. Muchas gracias también a la gente que hizo posible esto, Araucanía Digital, nuestros socios en esto, Incubatec, que también son socios en el programa de transferencia tecnológica, a Corfo y al gobierno regional por apoyar el financiamiento de esto también. Y sin duda a todas las empresas que han incorporado sus equipos a trabajar en este programa, que espero que le vayamos cambiando también día a día, como ha sido hasta el momento, la cara a nuestra región y transformarla en una región que tenga oportunidades enormes a partir de la digitalización. Que tengan un buen día. Eduardo, una palabra de cierre. No, simplemente agradecer. Hay por ahí 3 preguntas que yo creo que hay que cerrar. Uno es las oportunidades, lo van a ver en el desarrollo del curso. Por ahí se han visto temas de influencia de votantes. A mí no me ha tocado, por lo menos, no, yo no trabajo en el sector de gobierno. Y yo creo que nada, la invitación acá es a que saquen el máximo partido. Recuerden enfocarse en la experiencia de los clientes, aprovechar las oportunidades de aprendizaje. En la nube hoy día hay oportunidades de aprendizaje y activos disponibles para todos, y la diferencia hoy día la hace el foco que le pone cada uno en cómo aprovechar estas tecnologías. Muchas gracias, Eduardo. Javier. Yo creo que lo principal es motivar a los participantes a mantener siempre el conocimiento activo, entender que hoy día tenemos una nueva era donde estamos trabajando, hay mucha información en la nube, hay certificaciones de IBM que son oficiales, y eso les va a permitir reforzar y prepararse para poder estar trabajando en estos cambios que vienen hoy día. Digitalizar procesos, identificar procesos, subirlos a la nube, automatizar esos procesos y generar modelos de predicción, es lo que va a empezar a pasar de hoy día en adelante. Así que los invito a trabajar con nosotros, a ir entendiendo esto, y cualquier duda que tengan, consulta desde cero, ¿ah? Empecemos a trabajarla para que podamos ir nivelándonos todos y entender cómo llegar a resultados espectaculares para nuestros clientes. Fantástico, muchas gracias, Javier, por tu disposición. Sé que durante el curso van a estar disponibles durante todo el curso para que todos puedan acceder a ustedes y poder ser apoyados. Eduardo, había una pregunta que dice aquí, se ha visto que en Chile empresas que se estén dedicando a influenciar a clientes o posibles votantes o posibles compradores. Eso es lo que había comentado. Yo al menos no lo he visto, ¿vale? Yo al menos no lo he visto. Mi rol está básicamente enfocado a la empresa privada en Chile más que al sector público. Así que no, en mi experiencia no me ha tocado, digamos. Muchas gracias. Rodrigo, ¿un cierre? Sí, Carlos, básicamente da el mensaje que lo importante cuando es conocer, y conocer va a generar confianza, van a conocer cómo esto funciona, cómo son las partes y piezas de estos engranajes que no son mágicos, y al generar la confianza de este conocimiento, creemos que vamos a dar los espacios para que aparezca obviamente la innovación y ustedes puedan probar con las manos, ¿cierto? Todos estos conceptos y los puedan llevar a sus empresas en tiempos razonables en este mundo ágil de hoy. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Cristian. Sí, bueno, gracias por el espacio, para poder de alguna forma compartir nuestras experiencias. Yo creo que lo interesante de este punto de partida, ¿cierto?, es esto de que armemos un equipo, armemos un team de una forma que con la experiencia de Rodrigo, Javier, Eduardo, ¿cierto?, todos los que estamos acá, nos usen de alguna forma para acelerar el desafío que tienen ustedes, que está más relacionado, ¿cierto?, con llegar a poder implementar esto, que también pasa a ser nuestro objetivo. Así que solo eso, de decirles que cuenten conmigo, ¿cierto?, con la experiencia que tenemos acá, el equipo, y nada, suerte en los próximos desafíos que tenemos. Muchas gracias. Aquí Eduardo nos está invitando al IBM Digital Event Experience, 5 y 6 de mayo. Muy bien.
Bueno, por parte de IDEA UFRO, el Instituto de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera, agradecerle al equipo también del instituto que hace posible que podamos tener estas conexiones. Y bueno, nos estamos viendo en otro webinar y con quienes tenemos que seguir trabajando el próximo sábado 25 a las 9 de la mañana nos encontramos para nuestra primera sesión. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Muchas gracias.